El Real Madrid descarta a Cuti Romero. Nico Schlotterbeck está cada vez más cerca del Bernabéu y la contratación de Kees Smith es prácticamente un hecho. 3 bombas de mercado que van a cambiar el futuro de nuestro club. Dale like a este vídeo, suscríbete al Madridista si todavía no lo has hecho, déjanos tu comentario y quédate hasta el final porque lo mejor está por venir. Hay momentos en la historia del Real Madrid que no se escriben con goles ni con títulos, sino con decisiones. Decisiones que a veces el torcedor no entiende en el momento exacto en que se toman, pero que con el tiempo demuestran la claridad de visión que tiene esta institución cuando se trata de construir un proyecto ganador. Y hoy, madridistas, estamos ante una de esas decisiones. Una decisión que va a generar debate, que va a encender los comentarios, que va a dividir opiniones. Y eso, precisamente eso, es lo que hace grande al fútbol y lo que hace grande a nuestra comunidad. Así que prepárate, porque lo que te voy a contar hoy es importante, es real y es definitivo. Durante meses, uno de los nombres que más circuló por los pasillos de Valdebebas fue el de Cristian Romero. Cuti Romero. El central argentino del Tottenham Hotspur. Campeón del mundo con la albiceleste en Qatar 2022. Un jugador que sobre el papel reunía muchas de las características que el Real Madrid busca en un defensa central de alto nivel. Carácter. Agresividad. Intensidad. Experiencia en competiciones de máximo nivel. Un guerrero dentro del campo que no le tiene miedo a nadie, que va al duelo con la misma determinación con la que Ramos iba a los suyos. Cuando el nombre de Cuti Romero empezó a sonar con fuerza en la órbita del Real Madrid, muchos torcedores se ilusionaron. Y con razón. Porque en términos futbolísticos, el argentino es un defensa que impone, que lidera, que te da una solidez atrás que en estas últimas temporadas nos ha faltado de manera evidente. Pero el fútbol no es solo fútbol. El fútbol es también negocio. Y en los negocios, el Real Madrid tiene sus propias reglas, sus propios principios, su propia forma de operar. No es un club que pague lo que le piden sin más. No es un club que se deje llevar por la presión mediática o por las modas del mercado. El Real Madrid es inteligente. El Real Madrid es estratégico. Y en este caso, la inteligencia y la estrategia han llevado a una conclusión clara. Cuti Romero no va a venir. La operación está descartada. ¿Por qué? La respuesta tiene varios niveles y todos ellos son igual de importantes para entender la lógica de Florentino Pérez y de la dirección deportiva. El primer nivel es económico. El Tottenham Hotspur no es un club que regale a sus mejores jugadores. Los Spurs saben perfectamente el valor de mercado de Romero y saben que si el Real Madrid llama a su puerta, tienen todo el poder para exigir lo que quieran. Las exigencias económicas del club londinense para desprenderse de su central argentino están muy por encima de lo que el Real Madrid considera razonable para una operación de este tipo. Y aquí es donde el Madrid marca la diferencia respecto a otros grandes clubes del mundo. El Real Madrid no se desespera. El Real Madrid no entra en guerras de pujas que no tienen sentido. Si el precio no es el correcto, el Madrid busca otra solución. Y la ha encontrado. El segundo nivel es estratégico. Cuti Romero ya tiene 27 años. No es un jugador joven en el sentido en que el Madrid entiende la juventud para sus fichajes más ambiciosos. El club blanco, cuando invierte cantidades elevadas en un defensa central, quiere una proyección larga, quiere un jugador que pueda estar en el Bernabéu durante muchos años, que crezca con el equipo, que se convierta en referencia. Y con Romero, esa ecuación no cuadraba del todo, especialmente teniendo en cuenta el precio que pediría el Tottenham. El tercer nivel, y quizás el más determinante de todos, es la existencia de una alternativa que convence más. Una alternativa que en Valdebebas han estudiado, analizado y valorado con mucho detenimiento. Una alternativa que tiene todo lo que el Madrid busca y que además llega en unas condiciones económicas sensiblemente más favorables. Pero de esa alternativa vamos a hablar en la segunda parte de este vídeo, así que no te muevas de aquí. Ahora bien, antes de seguir, quiero detenerme un momento en Cuti Romero como jugador, porque creo que merece ese respeto, esa valoración, aunque al final no sea el elegido por el Real Madrid. Cristian Romero llegó al Tottenham procedente de la Juventus, donde brilló en su etapa cedido en el Atalanta. En el equipo de Antonio Conte y después en el de otros técnicos, Romero se consolidó como uno de los centrales más completos y temibles de la Premier League. Su forma de defender es visceral, comprometida, sin concesiones. No le importa la fama del rival. No le importa el nombre en la camiseta del delantero que tiene enfrente. Él va al balón, va al duelo, va al cuerpo a cuerpo con una intensidad que recuerda a los grandes defensas de otra época. Pero también tiene sus limitaciones. Su juego con el balón no es el más depurado. En un sistema como el del Real Madrid, donde la salida de balón desde atrás es fundamental, donde el central tiene que ser capaz de iniciar jugadas con calidad y precisión, Romero no encaja de manera perfecta.
Y el Madrid lo sabe. El Madrid ha visto los partidos, ha analizado los datos, ha hecho los informes. Y la conclusión es que hay un jugador que encaja mejor en lo que Carlo Ancelotti, o quien sea el técnico la próxima temporada, necesita en esa posición. Madridistas, quiero que me digan en los comentarios. ¿Les hubiera gustado ver a Cuti Romero en el Real Madrid? ¿Creen que es el tipo de defensa que nos falta? ¿O están de acuerdo con la decisión de la directiva de buscar otro perfil? Su opinión es muy importante para nosotros en el Madridista. Escríbanla ahí abajo, sin miedo, con toda la pasión madridista que llevan dentro. Eso es lo que hace grande a esta comunidad. Eso es lo que nos diferencia. El debate, la pasión, el amor por el Real Madrid. Y mientras esperan a que les cuente quién es el elegido, piensen en algo. El Real Madrid ha ganado 14 Champions League. El Real Madrid ha construido esa historia con decisiones valientes, con apuestas que a veces parecían locuras y con la firmeza de saber cuándo decir no. Decirle no a Cuti Romero no es un fracaso. Decirle no a Cuti Romero es la demostración de que este club no se deja llevar por las prisas ni por las presiones del mercado. El Madrid tiene su plan. El Madrid tiene su candidato. Y ese candidato, madridistas, les va a gustar. Les va a gustar mucho. La defensa del Real Madrid ha sido esta temporada uno de los puntos más débiles del equipo. Las irregularidades en la zaga han costado puntos, han costado partidos, han generado una preocupación genuina tanto en el banquillo como en las gradas del Bernabéu y en los corazones de los madridistas de todo el mundo. La directiva lo sabe. Florentino lo sabe. Y la respuesta a ese problema está en camino. Este verano, el Real Madrid va a reforzar su defensa con un central que marque diferencias desde el primer día. Un central que no llegue a cubrir un hueco, sino a ser titular indiscutible. Un central que lidere. Porque el Madrid no ficha para tapar agujeros. El Madrid ficha para ganar. Siempre para ganar. Así que si todavía tienes alguna duda sobre hacia dónde va este club en el próximo mercado de fichajes, quédate con esto. El descarte de Cuti Romero no es una mala noticia. Es el primer paso de una operación mucho más grande, mucho más ambiciosa, mucho más inteligente. Hay nombres que cuando los escuchas por primera vez no te generan una reacción inmediata. No son nombres que vengan precedidos de una fama construida durante décadas, no son nombres que hayas visto en todas las portadas de los diarios deportivos desde que tenías 10 años. Pero hay ciertos nombres que, cuando los empiezas a estudiar, cuando empiezas a ver los partidos, cuando empiezas a entender lo que ese jugador representa y lo que puede aportar, te das cuenta de que estás ante algo especial. Nico Schlotterbeck es uno de esos nombres. Y hoy, madridistas, les voy a contar por qué el Real Madrid ha decidido que ese nombre es el futuro de su defensa. Nico Schlotterbeck tiene 25 años. Juega en el Borussia Dortmund. Es internacional con la selección alemana. Y en los próximos meses, todo indica que va a convertirse en el nuevo central del Real Madrid. No es un rumor. No es una especulación de mercado sin fundamento. Hay una operación en marcha, hay un interés real y firme por parte del club blanco, y hay una situación contractual que favorece enormemente a las aspiraciones del Madrid. Schlotterbeck no va a renovar con el Borussia Dortmund. Eso está claro. Y el Dortmund, que es un club inteligente, sabe que si no vende a su central este verano, puede perderlo en condiciones mucho menos favorables en el futuro. Esa ventana de oportunidad, madridistas, el Real Madrid no la va a dejar escapar. ¿Pero quién es realmente Nico Schlotterbeck? Porque creo que muchos de ustedes lo conocen por su nombre, saben que juega en Alemania, saben que es un defensa sólido, pero quizás no han profundizado lo suficiente en lo que este jugador hace sobre el campo para entender por qué el Real Madrid lo quiere tanto. Así que vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar del jugador. Schlotterbeck es zurdo, lo cual en sí mismo ya es un valor enorme para el sistema del Real Madrid. Un defensa central zurdo aporta una naturalidad en el control y en la salida de balón por la banda izquierda que un diestro nunca puede replicar con la misma fluidez. En un equipo como el Madrid, donde la construcción desde atrás es una parte fundamental del juego, tener un central zurdo de calidad es casi una necesidad táctica. Y Nico la cubre con creces. Pero más allá de la pierna hábil, Schlotterbeck es un defensa que tiene personalidad. Tiene ese carácter de líder que se nota desde el primer minuto del partido, desde el primer balón dividido, desde el primer duelo aéreo. No es un central que espera a que llegue el peligro para reaccionar. Es un central que anticipa, que lee el juego, que se adelanta a las intenciones del rival y las neutraliza antes de que se conviertan en una amenaza real. Su defensa adelantada, su capacidad para salir de la línea con convicción y cortar balones en el centro del campo, le da al Borussia Dortmund, y le daría al Real Madrid, una presión alta mucho más efectiva. En los partidos de Champions League, donde el nivel de exigencia se multiplica, Schlotterbeck ha demostrado que no le tiemblan las piernas ante los mejores.
Ha jugado eliminatorias de altísimo nivel, ha enfrentado a los delanteros más peligrosos de Europa y ha respondido con una solidez y una tranquilidad que no son normales en un jugador de su edad. Esa experiencia europea es fundamental para el Real Madrid, que necesita un central que llegue al Bernabéu ya formado, ya preparado para competir al máximo nivel desde la primera jornada de Liga, desde el primer partido de Champions. Su precio, alrededor de 50 millones de euros, es sensiblemente inferior al que exigiría el Tottenham por Cuti Romero. Y aquí, madridistas, está la brillantez de la operación que está tejiendo Florentino Pérez. Por menos dinero, el Madrid consigue un jugador más joven, más adaptado al estilo de juego que el club quiere implementar, con más proyección y con una situación contractual que le da todo el poder en la negociación. Eso no es una casualidad. Eso es planificación. Eso es la diferencia entre un gran club y los demás. Ahora quiero que piensen en algo conmigo. Cuando Rúben Díaz llegó al Manchester City, nadie esperaba que se convirtiera en el mejor central de la Premier League en cuestión de meses. Cuando Virgil van Dijk llegó al Liverpool, muchos cuestionaron el precio y el perfil. La historia los juzgó de una manera muy diferente. El fútbol está lleno de defensas centrales que tardaron en recibir el reconocimiento que merecían, pero que cuando encontraron el equipo correcto, el entorno correcto, el entrenador correcto, se convirtieron en referentes absolutos. Nico Schlotterbeck tiene todas las condiciones para protagonizar esa historia en el Real Madrid. Madridistas, necesito su opinión. ¿Creen que Schlotterbeck es el central que necesita el Real Madrid? ¿Lo conocían antes de que empezara a sonar para el Bernabéu? ¿Prefieren su perfil al de Cuti Romero? Escríbanlo en los comentarios. Generen ese debate. Porque eso es lo que somos en el Madridista, una comunidad de apasionados del fútbol que analizan, que discuten, que aman al Real Madrid con la misma intensidad con la que sus ídolos defienden esa camiseta blanca dentro del campo. Y antes de que pasen a la siguiente parte del vídeo, donde les voy a hablar de otro fichaje que el Real Madrid tiene prácticamente cerrado, quiero pedirles algo. Si este contenido les aporta información de calidad, si sienten que en el Madridista siempre están al día de todo lo que pasa con su club, denle like a este vídeo. Suscríbanse si todavía no lo han hecho. Y dejen su comentario, cuéntenles a todos lo que piensan sobre el posible fichaje de Schlotterbeck. Eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir trabajando para ser el mejor canal de noticias del Real Madrid en toda la comunidad hispanohablante. Y ahora sí, no se muevan. Porque lo que viene a continuación es todavía más emocionante. El Real Madrid no solo está pensando en reforzar su defensa este verano. El Real Madrid está construyendo el futuro. Y esa construcción pasa también por el centro del campo, por esa zona del terreno de juego que es el corazón de cualquier equipo grande, donde se gana o se pierde el control del partido, donde se genera el juego, donde se protege al equipo y donde se conecta la defensa con los delanteros. La medular del Real Madrid está en un proceso de transición generacional que todos los madridistas conocen perfectamente, y la directiva blanca tiene muy claro cuál es el camino para garantizar que ese proceso no sea una crisis, sino una evolución brillante. Y ese camino tiene un nombre. ¿Qué es Smith? ¿Qué es Smith? El nombre puede sonar nuevo para muchos de ustedes. Puede que no lo hayan escuchado con la frecuencia con la que se habla de otros nombres más mediáticos en el mercado de fichajes. Pero madridistas, créanme cuando les digo que este nombre va a sonar mucho, muchísimo, durante los próximos meses. Porque según informa el diario AS, el Real Madrid está trabajando activamente para cerrar la contratación de este centrocampista holandés del AZ Alkmaar, y la operación está en una fase muy avanzada. Esto no es especulación. Esto no es un rumor de mercado sin consistencia. Esto es una realidad que se está construyendo en los despachos del Santiago Bernabéu con la misma precisión quirúrgica que caracteriza cada movimiento de este club. Kees Smith tiene 20 años. 20 años, madridistas. Y ya es el centrocampista más importante de uno de los equipos más destacados de la Eredivisie holandesa. El AZ Alkmaar es un club con una filosofía de formación muy bien definida, un club que ha producido a lo largo de los años jugadores de altísimo nivel que luego han triunfado en los mejores clubes de Europa. Y Smith es el último producto de esa cantera, el último talento que esa liga ha puesto en el escaparate del mercado europeo. ¿Qué hace diferente a Kees Smith del resto de centrocampistas jóvenes que hay en el mercado? Esa es la pregunta que tenemos que responder para entender por qué el Real Madrid ha fijado sus ojos en él. Y la respuesta tiene varias capas, varias dimensiones que lo hacen un jugador extraordinariamente completo para su edad. En primer lugar, su polivalencia. En el fútbol moderno, el centrocampista que solo puede hacer una cosa no tiene cabida en los equipos de élite. Los equipos grandes necesitan jugadores que puedan adaptarse a diferentes roles dentro del esquema táctico, que puedan ejercer de organizadores cuando el equipo tiene el balón y de contenedores cuando el equipo tiene que defender.
Smith hace las dos cosas con una solvencia que resulta asombrosa para alguien de su edad. Puede organizar el juego desde la posición de mediocentro, distribuyendo el balón con una visión de campo que va muy por delante de lo que corresponde a un jugador de 20 años. Pero también puede ejercer de pivote defensivo, recuperando balones, cortando líneas de pase y protegiendo la defensa con una intensidad y un compromiso que el Real Madrid necesita desesperadamente en esa zona del campo. En segundo lugar, su impacto estadístico. Durante esta temporada, Smith ha disputado 32 partidos oficiales con el Az-Alkmaar y ha aportado 3 goles y 5 asistencias. Para un centrocampista que no es un mediapunta ni un jugador de llegada en sentido estricto, esos números hablan de una capacidad de llegar al área contraria, de entrar en las jugadas de gol, de ser determinante en los metros finales que el Real Madrid valora enormemente. El Madrid necesita un centro del campo que no solo organice, sino que también puntúe. Que también sea una amenaza para los rivales. Y Smith lo es. En tercer lugar, su madurez táctica. Hay jugadores jóvenes que tienen talento pero que todavía no entienden el juego en su totalidad. Que se dejan llevar por el instinto, por la improvisación, por la energía de los 20 años sin filtrar esa energía a través de la inteligencia táctica. Smith no es uno de esos jugadores. Sus movimientos dentro del campo son calculados, son inteligentes, son los movimientos de alguien que lleva mucho tiempo pensando en el fútbol como algo más que un deporte. Los informes técnicos que ha elaborado el Real Madrid lo califican como una alternativa de mercado sumamente realista y efectiva, y esa calificación no llega sin una razón de peso. La cláusula de salida de Smith ronda los 40 millones de euros. 40 millones por un jugador de 20 años que ya rinde a este nivel, con esta regularidad, con esta madurez. Madridistas, eso es una ganga en el mercado actual. En un mercado donde los precios de los futbolistas han alcanzado cotas absurdas, donde jugadores mediocres se venden por cifras que hace 10 años habrían parecido una broma, invertir 40 millones en un talento de esta magnitud es una operación que tiene todo el sentido del mundo. La propia directiva blanca considera esa cifra adecuada para el potencial del jugador, y están dispuestos a hacer el esfuerzo porque saben que si esperan, si dejan pasar el tiempo, el precio va a subir. La competencia europea ya está mirando a qué es Smith. Y el Real Madrid quiere cerrar la operación antes de que esa competencia se convierta en una guerra de pujas. El propio jugador ha transmitido a su entorno más cercano que no se opondría a vestir la camiseta blanca del Real Madrid. Y eso, madridistas, es fundamental. En los tiempos que corren, no basta con que un club quiera fichar a un jugador. El jugador también tiene que querer ir. Y Smith quiere ir. La posibilidad de dar el salto al gigante español lo seduce, porque Smith es un profesional ambicioso, un jugador que quiere crecer, que quiere ganar, que quiere demostrar que puede rendir al más alto nivel. Y no hay mejor escenario en el mundo para hacer eso que el Santiago Bernabéu. Piensen en la historia del Real Madrid con los centrocampistas holandeses y con los talentos que han llegado de la Eredivisie. La escuela holandesa ha dado al fútbol mundial algunos de los mejores organizadores de juego de todos los tiempos. Esa mentalidad de fútbol total, esa capacidad para entender el juego de manera global, esa vocación técnica que se trabaja desde las academias en los Países Bajos, son ingredientes que encajan perfectamente con la filosofía del Real Madrid. ¿Y qué es Smith? Lleva todos esos ingredientes en su ADN futbolístico. Esto, madridistas, es la construcción del futuro. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Conocían a qué es Smith? ¿Creen que es el centrocampista que necesita el Real Madrid? ¿O creen que la directiva debería apostar por otro perfil para reforzar esa posición? Escríbanlo en los comentarios. Ese debate es el que hace grande a nuestra comunidad. Eso es lo que somos en el Madridista. Torcedores apasionados, inteligentes, que aman al Real Madrid por encima de todo y que quieren que este club siga siendo el más grande del mundo. Si llegaron hasta aquí, si vieron este vídeo completo, denle like. Denle un like enorme porque se lo merecen y porque nos ayuda a seguir creciendo. Suscríbanse al Madridista si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna noticia, ninguna exclusiva, ningún análisis sobre nuestro club. Y dejen su comentario. Cuéntenle a todos lo que sienten, lo que piensan, lo que esperan de este mercado de fichajes que se presenta como uno de los más emocionantes de los últimos años. Y no olviden hacer clic en el enlace que está apareciendo en la pantalla ahora mismo, donde encontrarán más contenido exclusivo del Madridista para los madridistas de verdad. Hasta la próxima, y como siempre, ¡Hala Madrid!